La vida está llena de desafíos inesperados, momentos que ponen a prueba nuestra fuerza, resiliencia y capacidad para seguir adelante. Cada uno de nosotros enfrenta dificultades que, en ciertos momentos, parecen insuperables. Es en estos momentos cuando surge una elección esencial, sucumbir a la adversidad o transformarla en pasos hacia el crecimiento. Esta historia, que vamos a compartir hoy, habla precisamente de eso. Nuestro protagonista, Carlos, era una persona común y corriente, con sueños, miedos y una rutina predecible. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando un gran desafío se interpuso en su camino. Lo que antes parecía estable y seguro de repente se volvió incierto y aterrador. Como cualquiera de nosotros, dudó de sí mismo y sintió ganas de darse por vencido. Pero, como veremos a lo largo de este viaje, la historia de Carlos no se trata solo de dificultades. Se trata de superación. Se trata de encontrar apoyo en tus momentos más oscuros, aprender de aquellos que han recorrido caminos similares y descubrir que incluso cuando todo parece perdido, hay una chispa de esperanza esperando a ser encendida. A lo largo de este video, seguiremos su viaje, conoceremos a las personas que se cruzaron en su camino y entenderemos cómo convirtió su mayor obstáculo en un trampolín hacia algo más grande. Más que eso, reflexionaremos sobre cómo su experiencia puede inspirarnos a enfrentar nuestras propias batallas. Prepárate para sumergirte en esta historia de desafíos, coraje y transformación. Porque, al fin y al cabo, cada dificultad conlleva el potencial de una gran victoria. Carlos siempre fue un joven decidido, pero, como cualquiera, cargó con sus miedos e inseguridades. Desde pequeño soñaba con construir algo significativo, pero la vida le presentó desafíos que lo hicieron dudar de sí mismo. Su rutina estaba llena de esfuerzo, buscando el crecimiento personal y profesional, pero algo dentro de él siempre le impedía dar el siguiente paso. Ana, su mejor amiga desde la infancia, siempre ha sido su mayor apoyo. Con una mirada atenta y palabras de apoyo, pudo ver en Carlos un potencial que él mismo muchas veces ignoraba. En momentos de desánimo, era Ana quien le recordaba su fuerza y lo mucho que ya había logrado. Más que una amiga, ella era su pilar emocional, ayudándolo a superar las tormentas internas. Marcos, un hombre experimentado y sabio, entró en la vida de Carlos en el momento adecuado. Con su camino lleno de superación, se convirtió en un mentor imprescindible, demostrando que los desafíos de la vida no son barreras, sino oportunidades de crecimiento. Su conocimiento y consejos fueron como una brújula, guiando a Carlos en la dirección correcta y enseñándole lecciones que nunca olvidaría. Pero, como toda historia de superación, también había un obstáculo que afrontar. Beatriz representó todo lo que desafió a Carlos. Sus palabras fueron cortantes, sus dudas resonaron como verdades y sus acciones hicieron que el viaje fuera aún más difícil. Ella no era solo una antagonista, sino la personificación de los miedos e incertidumbres que Carlos necesitaba superar. Cada uno de estos personajes jugaría un papel esencial en el viaje venidero, moldeando el destino de Carlos y desafiándolo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. El mundo de Carlos se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Lo que antes parecía estable ahora estaba fuera de control. El gran desafío que se le presentaba no era solo externo, sino también interno, necesitaba lidiar con sus miedos, sus dudas y la presión de tomar decisiones rápidas. La sensación de impotencia lo paralizó y la incertidumbre le hizo cuestionarse si realmente era capaz de seguir adelante. Al principio, Carlos intentó ignorar la situación, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Pero los días pasaron y la presión no hizo más que aumentar. Tus pensamientos se han convertido en una espiral de negatividad. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si nunca supero esto? Estas preguntas resonaban en su mente, haciendo todo aún más difícil. Carlos finalmente decidió actuar. Buscó soluciones, probó diferentes enfoques y pidió consejo. Sin embargo, cada intento parecía conducir a un nuevo obstáculo. Cometió errores, falló un par de veces y sintió que estaba dando vueltas en círculos. La frustración comenzaba a apoderarse de ella. Ana fue fundamental durante este periodo. Siempre presente, lo animó a continuar, recordándole que los fracasos son parte del aprendizaje.
No es necesario hacerlo bien la primera vez, solo hay que seguir intentándolo, dijo. Poco a poco Carlos se dio cuenta de que cada error traía una lección. Fue en ese momento que Marcos entró en escena. Con su experiencia ayudó a Carlos a ver la situación desde otra perspectiva. El problema no es el desafío en sí, sino cómo afrontarlo, explicó. Con palabras firmes pero acogedoras, Marcos le mostró a Carlos que la clave para superar sus obstáculos estaba dentro de sí mismo. La conversación con Marcos fue un parteaguas. Por primera vez, Carlos se dio cuenta de que no estaba solo y que podía desarrollar nuevas estrategias para seguir adelante. Comenzó a trabajar su mentalidad, aprender técnicas de resiliencia y reformular su forma de enfrentar los problemas. Beatriz, al notar el cambio en Carlos, intensificó sus desafíos. Parecía decidida a demostrar que él no era capaz. Sus cortantes palabras pusieron a prueba su confianza, tratando de llevarlo nuevamente a la duda y el miedo. Pero ahora Carlos era diferente. Los ataques de Beatriz todavía dolían, pero empezaba a aprender a afrontarlos con calma y estrategia. Se dio cuenta de que, en el fondo, Beatriz representaba los miedos que necesitaba superar. Cada enfrentamiento era una oportunidad de crecimiento. Y, poco a poco, empezó a cambiar el rumbo de la historia. La vida de Carlos parecía desmoronarse. Lo que alguna vez fue un camino recto y predecible ahora se convirtió en un laberinto de incertidumbre. Sintió un peso enorme sobre sus hombros, como si una fuerza invisible lo aplastara. El miedo al fracaso lo consumía y cada día que pasaba aumentaba su sensación de impotencia. Carlos se encontró atrapado entre la presión externa y sus propias dudas. Las preguntas golpeaban su mente: ¿qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si todo esto es un error? Intentó seguir adelante, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. La cruel realidad era que no sabía por dónde empezar. Impulsado por la desesperación por cambiar su situación, Carlos lo intentó todo. Buscó respuestas en libros, asistió a charlas motivacionales e incluso habló con personas que ya habían superado desafíos similares. Pero nada pareció surtir efecto. Cada intento fallido lo hacía sentir aún más perdido. Tomaría decisiones impulsivas, solo para darse cuenta de que estaba repitiendo los mismos errores. El ciclo de intentos y fracasos le hizo cuestionar sus propias capacidades. ¿Por qué a los demás les parece tan fácil y a mí tan imposible? El agotamiento emocional comenzaba a apoderarse de él, amenazando su deseo de continuar. Fue en ese momento que intervino Ana. Carlos, estás intentando resolver todo de una vez. Pero los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Sus palabras trajeron un rayo de esperanza. Se dio cuenta de que quizás el problema no era la falta de soluciones, sino su forma de abordarlas. Con palabras directas y significativas, Marcos ayudó a Carlos a ver lo que antes parecía invisible. El fracaso no es el final. Es un maestro duro pero justo. Si aprendes de él, cada error será un trampolín hacia el éxito. Por primera vez, Carlos se permitió mirar sus errores con una nueva perspectiva. No era incapaz, estaba aprendiendo. Este cambio de mentalidad fue un punto de inflexión. A partir de entonces decidió que no se rendiría tan fácilmente. Cuando Beatriz se dio cuenta de que Carlos estaba cambiando, intensificó sus ataques. Ella cuestionó sus decisiones, minó su confianza e hizo todo lo que pudo para convencerlo de que nunca lo lograría. ¿De verdad crees que puedes superar esto? Mírate, siempre cometes los mismos errores. El enfrentamiento con Beatriz fue más que un choque entre dos personas. Fue la lucha de Carlos contra sus propias sombras. Cada palabra que ella pronunció resonó en sus pensamientos, desafiando su nueva determinación. Pero esta vez estaba preparado. Respiró hondo, levantó la cabeza y, en lugar de retroceder, encaró a Beatriz de frente. Tal vez haya fallado antes, pero eso no define quién soy. Estoy aprendiendo y nada me impedirá seguir adelante.
La tensión en el aire era palpable. Carlos sabía que ese momento era crucial. Si cedía al miedo, todo lo que había aprendido se desmoronaría. Pero si persistía, finalmente daría el primer gran paso hacia su verdadera transformación. Carlos se dio cuenta de que el camino para superar sus desafíos no sería lineal. Cada obstáculo exigía de él una fuerza que muchas veces pensaba que no tenía. Pero fue precisamente en los momentos de mayor dificultad cuando la resiliencia se convirtió en tu mayor aliada. Entendió que la perseverancia no significaba solo seguir intentándolo, sino aprender de cada tropiezo. Con el tiempo, Carlos comenzó a ver los desafíos no como barreras insuperables, sino como pasos hacia su crecimiento. Su capacidad para recuperarse después de cada fracaso fue lo que realmente lo distinguió. Incluso cuando todo parecía conspirar en su contra, Carlos encontró maneras de mantenerse firme. Su atención ya no estaba en la caída, sino en cómo se levantó. Y este cambio de perspectiva fue fundamental para que continuara su camino. Si algo aprendió Carlos a lo largo de su camino es que no tenía que afrontar todo solo. En muchas situaciones, tendía a llevar el peso del mundo sobre sus hombros, negándose a pedir ayuda. Pero Ana y Marcos le demostraron que rara vez se logran grandes victorias sin el apoyo de los demás. Ana, con su paciencia y comprensión, estuvo a su lado en sus momentos más difíciles, recordándole que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de coraje. Marcos, con su experiencia, ayudó a Carlos a ver que el conocimiento compartido multiplica las posibilidades de éxito. Carlos aprendió que aceptar ayuda no significa falta de competencia, sino de inteligencia emocional. Gracias al trabajo en equipo, sus soluciones se volvieron más efectivas y los desafíos parecían menos intimidantes. Se dio cuenta de que cada persona que lo rodeaba tenía algo valioso que ofrecer y que juntos eran mucho más fuertes que individualmente. Antes de su transformación, Carlos veía el fracaso como algo definitivo. Cada error se sintió como una confirmación de que no podía hacerlo. Sin embargo, su viaje le mostró que fracasar era solo una parte del proceso de crecimiento. Marcos lo ayudó a reprogramar su mente para ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. El error solo indica lo que hay que ajustar, afirmó. Poco a poco, Carlos empezó a identificar patrones en sus fracasos y se dio cuenta de que, con cada intento, estaba más cerca de acertar. En lugar de desesperarse cuando algo salió mal, comenzó a analizar qué podría hacer diferente la próxima vez. Este cambio de mentalidad le permitió crecer más rápido y con más confianza. El miedo al fracaso fue reemplazado por la curiosidad por aprender, lo que te hace más fuerte y preparado para desafíos futuros. La vida es impredecible y Carlos tuvo que aprenderlo por las malas. Cada vez que se adaptaba a una situación, algo nuevo aparecía para desafiarlo. Al principio esto le frustró, ya que buscaba estabilidad. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la verdadera estabilidad residía en su capacidad de adaptación. Cada desafío requería un nuevo enfoque. Ya no podía aferrarse a viejos métodos o formas de pensar. Necesitaba evolucionar constantemente, estar abierto a nuevas ideas y aprender a reinventarse siempre que fuera necesario. La clave de su transformación fue aceptar que el cambio no era su enemigo, sino su aliado. Cuanto más flexible y dispuesto a adaptarse se volvía, más preparado estaba para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Ante la adversidad, Carlos se dio cuenta de que solo la determinación podría llevarlo a superarla.
Hubo momentos en los que quiso darse por vencido, pero algo dentro de él lo impulsó a continuar. Cada obstáculo parecía insuperable al principio, pero a medida que persistía, descubrió que su capacidad para enfrentar los desafíos aumentaba. La resiliencia no consistía solo en resistir las dificultades, sino en aprender a recuperarse de ellas. Entendió que todo gran éxito iba precedido de fracasos y desafíos. Así, empezó a ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. Con este cambio de mentalidad, Carlos aprendió a lidiar con el dolor de la frustración y a reinventarse cada vez que era necesario. Cada paso dado, por pequeño que fuera, representaba una victoria sobre las propias limitaciones. Su fuerza residía en su capacidad de levantarse cada vez que caía. Carlos siempre creyó que debía enfrentar sus desafíos solo. Sin embargo, a medida que avanzaba su viaje, se dio cuenta de que nadie crece realmente sin apoyo. Ana y Marcos fueron figuras imprescindibles, aportando diferentes perspectivas y ofreciendo ayuda en los momentos más difíciles. Ana siempre estuvo ahí para animarlo, demostrando que compartir las dificultades aligeraba la carga. Marcos, con su experiencia, compartió lecciones que ayudaron a Carlos a evitar errores innecesarios. También notó que al colaborar con otros, sus soluciones se volvían más creativas y efectivas. El intercambio de conocimientos y la unión de esfuerzos aceleraron su avance. Comprendió que buscar ayuda no era debilidad, sino inteligencia. Con esta nueva perspectiva, Carlos empezó a valorar las conexiones que estaba construyendo. Aprendió que el éxito no era un camino solitario, sino más bien un viaje compartido. Al principio, Carlos vio cada error como una prueba de su incapacidad. Temía fracasar, porque creía que significaba un revés. Sin embargo, en el camino se dio cuenta de que los fracasos contenían lecciones valiosas. Marcos le enseñó que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender. Cada error te acerca un poco más al éxito, dijo. A partir de entonces, Carlos empezó a mirar sus fracasos de otra manera. En lugar de castigarse, empezó a analizarlos con curiosidad, tratando de entender qué podía hacer mejor. Este cambio de perspectiva trajo confianza. Se dio cuenta de que los errores eran peldaños hacia el crecimiento y que cada intento fallido lo preparaba mejor. Así, Carlos abandonó su miedo a fracasar y comenzó a emprender el viaje con más coraje y sabiduría. Carlos siempre creyó que había un camino fijo hacia el éxito. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que lo inesperado era parte del proceso. Los planes cambiaron, surgieron desafíos y las soluciones anteriores no siempre funcionaron. Aprendió que la clave para progresar era la capacidad de adaptarse. En lugar de resistirse a los cambios, Carlos empezó a aceptarlos. Cada nueva situación requería un enfoque diferente y estar abierto a ajustes era esencial para avanzar. Marcos le enseñó que quien se apega al pasado no puede evolucionar. Con este consejo, Carlos empezó a ver los cambios como oportunidades, no como amenazas. Se dio cuenta de que cuanto más flexible fuera, más preparado estaría para afrontar cualquier desafío. Al final, la adaptación se convirtió en una de sus mayores habilidades. En lugar de temer lo nuevo, empezó a ver cada cambio como un paso adicional en la construcción de su éxito. Carlos sintió el peso de todo su viaje pesando sobre él. Cada desafío enfrentado, cada lección aprendida y cada obstáculo superado lo habían preparado para este momento decisivo. Pero ahora,
ante el desafío final, sabía que no podía dudar. La tensión era palpable. Beatriz, su mayor oponente, estaba decidida a impedir su avance. Su mirada reflejaba confianza y control, como si ya hubiera ganado. Sin embargo, Carlos ya no era el mismo hombre inseguro que era al inicio de su viaje. Respiró hondo y revisó mentalmente todo lo que había aprendido de Marcos, Ana y sus propias experiencias. El choque fue intenso. Cada obstáculo parecía diseñado para poner a prueba tus límites. Beatriz utilizó todas las estrategias posibles para desestabilizarlo, cuestionando sus decisiones, poniendo en duda sus capacidades y reavivando viejos miedos que creía haber superado. Por un momento, Carlos vaciló. Pero en el fondo sabía que el verdadero adversario era el miedo al fracaso. Se armó de valor y enfrentó a Beatriz en igualdad de condiciones. Sus respuestas fueron firmes, sus acciones precisas y su determinación inquebrantable. Cada vez que intentaban derribarlo se levantaba con más fuerzas. Su mayor aprendizaje fue comprender que el verdadero éxito no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Cuando finalmente superó el desafío final, un silencio se apoderó de la habitación. Beatriz retrocedió reconociendo que ya no podía detener el avance de Carlos. El impacto emocional fue profundo. Carlos sintió una mezcla de alivio y logro. Había ganado no solo la batalla externa, sino también la que libraba internamente. Ahora todo tenía sentido. Su viaje no se trataba de derrotar a Beatrice o superar obstáculos, sino de transformarse en una mejor versión de sí mismo. El hombre que estaba allí ya no era el que había iniciado la caminata. Había evolucionado, crecido y se había vuelto capaz de afrontar cualquier desafío que le deparara el futuro. Superado el desafío, Carlos sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había llegado al punto que, antes, parecía inalcanzable. Pero ahora miraba su viaje con nuevos ojos. El conflicto que tanto lo aquejaba sirvió para moldearlo, transformándolo en una persona más fuerte, más segura y preparada para el futuro. Beatriz, que siempre había representado sus mayores retos, ahora lo observaba en silencio. Por primera vez pareció reconocer su evolución. Ya no había necesidad de enfrentamientos. Comprendió que Carlos había obtenido su victoria no solo contra ella, sino contra las dudas e incertidumbres que llevaba dentro de sí. Su expresión no era de derrota, sino de respeto. En el fondo, incluso ella se había visto afectada por su viaje. Ana, que estuvo a su lado desde el principio, sintió un orgullo inmenso. Ella conocía el potencial de Carlos, pero verlo finalmente darse cuenta de ello por sí mismo fue algo especial. Tu papel fue esencial en su viaje y tu amistad no hizo más que fortalecerse. Compartieron una mirada de complicidad, no se necesitan palabras. Ambos sabían cuánto los había cambiado esa experiencia. Marcos, con su serena sabiduría, sonrió al ver triunfar a su aprendiz. Siempre creyó que Carlos poseía la fuerza necesaria, pero entendió que algunas lecciones solo se podían aprender a través de la experiencia. Su enseñanza más valiosa no fue solo dar respuestas, sino animar a Carlos a descubrirlas por sí mismo. Y ahora, al ver al joven ante él, supo que su misión había sido cumplida. Carlos reflexionó sobre todo lo que había vivido. Comenzó su viaje incierto, lleno de miedos y dudas, pero a través de los desafíos aprendió a confiar en sí mismo, a valorar a sus aliados y a ver el fracaso como un trampolín para el crecimiento.
Ahora no solo veía el mundo de otra manera, sino que también se veía a sí mismo de una manera nueva. Respirando profundamente, dio un paso adelante, listo para el siguiente capítulo de su vida. Su viaje no terminó ahí, simplemente tomó una nueva dirección, armada con las lecciones aprendidas y la certeza de que, independientemente de lo que se le presentara, tendría el coraje y la determinación de seguir adelante. El aire se llenó de silencio, como si el mundo estuviera esperando la siguiente acción de Carlos. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente nunca había estado más clara. Había cruzado el fuego, enfrentado sus miedos más profundos y ahora se encontraba frente a algo que nunca imaginó, la paz de alguien que había completado su viaje. Beatriz, la incansable antagonista, ya no parecía tan amenazadora. Su mirada no era de derrota, sino de reflexión. Durante todo este tiempo, ella representó los desafíos y la resistencia que Carlos necesitaba superar, pero ahora incluso ella parecía transformada por el camino que tomó. Por primera vez, sus ojos no reflejaban rivalidad sino respeto. Quizás, en el fondo, ella sabía que su papel nunca era solo detenerlo, sino fortalecerlo. Ana corrió al encuentro de Carlos con una sonrisa que mezclaba alivio y orgullo. Ella vio cada caída, cada error y cada momento de duda que enfrentó. Y ahora, cuando lo miré, vi a un hombre diferente. Más fuerte, más consciente, más dueño de sí mismo. Siempre supe que podías hacerlo, dijo, y por primera vez, Carlos creyó completamente esas palabras. Desde lejos, Marcos observaba la escena con una discreta sonrisa. Sabía que su papel en el viaje de Carlos estaba llegando a su fin. El mentor no está ahí para recorrer el camino del aprendiz, sino para darle las herramientas necesarias para que pueda caminar solo. Y ahora vio que Carlos se había convertido en todo lo que siempre creyó que podía ser. La verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre, dijo Marcos, con sus palabras flotando en el aire como una enseñanza final. Carlos miró a su alrededor, asimilando todo. Recordó el miedo que sintió al principio, la inseguridad que casi lo paralizó, las derrotas que parecían insuperables. Pero, sobre todo, recordó cómo cada obstáculo lo moldeó, cómo cada caída le enseñó algo valioso. Su viaje no se trató solo de superar desafíos externos, sino de enfrentar y superar conflictos dentro de sí mismo. Beatriz dio un paso adelante, su mirada se llenó de algo que Carlos no esperaba, reconocimiento. Felicitaciones, dijo, y en su voz no había ironía, solo sinceridad. Carlos sonrió. No necesitaba que ella admitiera su victoria. La mayor prueba de su evolución estuvo en lo que sentía dentro de sí mismo. El camino a seguir ahora era diferente. Sabía que surgirían nuevos desafíos, pero también sabía que estaba preparado para afrontarlos. Con una última mirada a sus amigos y a su antiguo antagonista, respiró hondo y siguió adelante, con la certeza de que su viaje no terminó ahí, sino que simplemente tomó una nueva dirección. Porque la verdadera transformación no está al final del camino, sino en quienes nos convertimos a lo largo del camino. Carlos inició su camino lleno de incertidumbres y desafíos que parecían imposibles de superar. Sin embargo, en el camino descubrió que la verdadera fuerza no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de persistir, aprender y transformarse. Con el apoyo de Ana, las enseñanzas de Marcos e incluso los desafíos impuestos por Beatriz, se convirtió en una versión más fuerte y segura de sí mismo.
Esta historia es un reflejo de la realidad de muchos de nosotros. Todos enfrentamos momentos de duda, obstáculos aparentemente insuperables y desafíos que nos hacen cuestionar nuestras propias habilidades. Pero, al igual que Carlos, podemos aprender de cada experiencia, volvernos más fuertes de cada error y seguir adelante con más determinación. El viaje de Carlos nos enseña que la resiliencia es esencial para superar la adversidad, que la colaboración y el apoyo de las personas que nos rodean marcan la diferencia. Que los fracasos son peldaños hacia el éxito y que la adaptación es fundamental para el crecimiento. Nada está estancado, todo cambia constantemente y quien aprende a adaptarse encuentra el camino hacia sus objetivos. Ahora te toca a ti reflexionar, ¿cuál es tu desafío hoy? ¿Qué te impide seguir adelante? Quizás miedo al fracaso, inseguridad o falta de rumbo. Cualquiera que sea el obstáculo, recuerda que tienes la fuerza dentro de ti para superarlo. La historia de Carlos no es solo sobre él, sino sobre todos nosotros. Así que sal de tu zona de confort, acepta los desafíos como oportunidades de crecimiento y da el primer paso hacia tu propia transformación. Y recuerda, el viaje puede ser difícil, pero cada paso que das es un paso hacia tu máximo potencial. Si esta historia te conmovió de alguna manera, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Deja tu comentario, cuéntanos tu experiencia y continuemos juntos esta conversación. Después de todo, cada historia compartida tiene el poder de inspirar un nuevo viaje. Después de todo, ¿qué harás hoy para transformar tu propia vida? El camino de Carlos fue intenso, lleno de desafíos, aprendizajes y transformaciones profundas. Desde el incierto comienzo hasta el momento en que finalmente superó sus mayores miedos, cada obstáculo sirvió como un trampolín hacia su crecimiento personal. Lo que alguna vez pareció imposible se convirtió en realidad porque persistió, aprendió y nunca se rindió. Y esa es la principal lección que nos deja su historia. No se trata de dónde empezamos, sino de cómo elegimos seguir adelante. En este camino, no estuvo solo. Ana fue una fuente constante de apoyo, creyendo en él cuando ni siquiera él mismo tenía suficiente confianza. Marcos ofreció sabiduría y experiencia que le ayudaron a ver nuevas perspectivas. Incluso Beatriz, quien representó los más duros desafíos y resistencias, jugó un papel esencial en su formación. Cada uno de estos personajes no solo contribuyó a su evolución, sino que también fue transformado por ella. La resiliencia de Carlos demostró que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. El apoyo de Ana y Marcos reveló la importancia de la colaboración y el aprendizaje compartido. Sus fracasos fueron lecciones valiosas que lo impulsaron hacia adelante. Y su capacidad de adaptación le hizo comprender que nada en la vida es fijo, todo cambia, y quien aprende a cambiar juntos encuentra el camino al éxito. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta? ¿Cuáles son las barreras que parecen insuperables? Tal vez sea miedo al fracaso, dudas sobre las propias capacidades o incluso falta de claridad sobre qué dirección tomar. Independientemente del obstáculo, la historia de Carlos demuestra que superarlo es posible. Si él puede transformar tu realidad, tú también puedes. Pero el cambio comienza con un primer paso. Tal vez sea salir de tu zona de confort, buscar ayuda, probar algo nuevo o simplemente decidir que mereces un futuro mejor. El camino no será fácil, como tampoco lo fue para Carlos. Pero cada obstáculo que superes te hará más fuerte.
Cada desafío que superes será una prueba de que eres capaz. Cada otoño será una oportunidad para aprender y crecer. La vida es un viaje de constante transformación. Y tú, como Carlos, tienes el poder de darle forma a tu propia historia. Ahora es tu turno. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar tu vida? Comparte tu experiencia, tu lucha, tus aprendizajes en los comentarios. Si este mensaje tuvo sentido para usted, envíelo a alguien que también necesite escucharlo. Continuemos esta conversación juntos e inspiremos a más personas a descubrir su propia fuerza. Después de todo, cada historia compartida tiene el poder de transformar un nuevo viaje. El viaje de Carlos nos enseña una poderosa lección: la transformación es posible para quienes persisten. Al principio, era solo un joven lleno de dudas, que se enfrentaba a un desafío que parecía insuperable. Pero paso a paso, afrontando derrotas y victorias, aprendiendo de sus errores y absorbiendo la sabiduría de quienes se cruzaron en su camino, se convirtió en un hombre nuevo. Su resiliencia lo mantuvo en pie cuando todo parecía desmoronarse. El apoyo de Ana y Marcos demostró que, por muy fuertes que seamos, necesitamos gente a nuestro lado. Incluso los obstáculos impuestos por Beatriz trajeron valiosas lecciones. Cada dificultad lo moldeó, cada fracaso sirvió como un trampolín hacia algo mayor. Y en el momento decisivo, cuando todo estaba en juego, se demostró a sí mismo que podía hacerlo. Y ahora, mira tu propio viaje. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta? Quizás estés en un momento de incertidumbre, sintiendo que las dificultades son mayores que tus fuerzas. Quizás tengas miedo de fracasar o de no ser suficiente. Pero recuerda, la historia de Carlos es un reflejo de lo que todos podemos ser. La clave es no darse por vencido. En cada error hay una oportunidad de aprender. En cada barrera, una oportunidad de crecimiento. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje. Y todo comienza con una decisión, la decisión de seguir adelante, de intentarlo una vez más, de buscar lo mejor. Si Carlos pudo hacerlo, ¿por qué tú no? Ahora es tu turno de actuar. Toma esta historia como inspiración y reflexiona: ¿cuál es el primer paso que puedes dar hoy hacia tu propia evolución? Comparte tu experiencia, inspira a otros, difunde este mensaje. Porque, al fin y al cabo, todos buscamos lo mismo: crecimiento, superación y un futuro mejor. Y recuerda, puede que la historia de Carlos haya llegado a su fin, pero la tuya aún se está escribiendo. Hazlo algo grandioso.